Imagina soltar el control y descubrir una libertad que jamás creíste posible. En este vídeo exploraremos cómo el budismo nos enseña a dejar de luchar contra la realidad y fluir con ella. Aprenderás por qué el apego genera sufrimiento, cómo la entrega consciente desbloquea más resultados y una paz interior real, y qué claves prácticas puedes aplicar desde hoy. Este camino no es magia, es transformación. Si estás listo para soltar y dejar que la vida te sorprenda, acompáñame a descubrirlo. ¿Por qué luchamos contra la corriente? Desde pequeños nos enseñan que para tener éxito hay que esforzarse, controlar cada detalle, evitar errores, y mantenerse siempre en guardia. Pero, ¿qué pasa cuando ese impulso por controlar todo se convierte en la fuente de nuestra ansiedad, estrés y frustración constante? En el budismo, este deseo de control se entiende como una forma de apego. Y el apego, según enseñó el Buda, es una de las raíces del sufrimiento humano. En el corazón de las 4 nobles verdades, el Buda explicó que el sufrimiento existe, que tiene una causa, y que esa causa es el deseo. Pero no cualquier deseo, sino ese deseo que se aferra, que no acepta el cambio, que quiere que las cosas sean de una sola manera, como yo quiero. El nombre de ese impulso es el ansia, el anhelo. Pero hay una forma aún más específica de sufrimiento que surge de este impulso, el apego mental. Cuando queremos controlar lo que sentimos, lo que otros piensan, lo que va a pasar mañana, estamos atrapados en el yo. En ese ego que no puede soltar porque cree que si deja de controlar, va a perder. Pero en el fondo, lo que más teme ese ego no es perder el control, sino enfrentarse al vacío de no saber. Ese vacío que el budismo no considera una amenaza, sino un espacio sagrado de libertad. Imagina por un momento que estás en un río. Si nadas contracorriente todo el tiempo, agotas tus fuerzas. Pero si aprendes a flotar, si observas la corriente, si te alineas con ella, descubres que puedes avanzar con menos esfuerzo y más claridad. Lo mismo pasa con la vida. El control es esa lucha constante por nadar en sentido contrario. Mientras que soltar, no significa rendirse, sino entender la corriente y moverse con ella. El budismo no dice que debamos ser pasivos. No se trata de quedarse quietos sin actuar. Se trata de actuar sin apego. Sin la ilusión de que podemos asegurar los resultados. Porque lo único que podemos controlar de verdad es nuestra actitud, nuestra intención y nuestra práctica. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Cuando dejamos de tratar de arreglarlo todo, de entenderlo todo, de tener todas las respuestas, y empezamos a escuchar el momento presente. Ese instante puro donde el control desaparece y aparece la conciencia. En la práctica diaria, esta idea se manifiesta con mucha fuerza. Por ejemplo, cuando meditas, lo primero que ocurre es que tu mente quiere controlar la experiencia. Quiere que te sientas bien, que no te duela el cuerpo, que no te distraigas. Pero con el tiempo, aprendes que meditar no es controlar la mente, sino observarla con presencia. Y en esa observación nace una libertad enorme. Porque ves que no necesitas luchar para estar bien. Solo necesitas dejar de resistir. Eso es lo que significa dejar de luchar contra la corriente. No es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que la vida cambia, que todo es impermanente, y que la paz interior no viene de manipular el mundo, sino de comprenderlo. En el momento en que dejamos de intentar controlar todo, empezamos a experimentar algo mucho más profundo, confianza. Confianza no en que todo saldrá como yo quiero. Confianza en que, aunque no lo controle, puedo responder con sabiduría. Y eso es mucho más poderoso que cualquier plan o estrategia. Porque nace de una mente entrenada, despierta y presente. Así que si alguna vez te has sentido agotado por tratar de tenerlo todo bajo control, recuerda esto, esa lucha es opcional. Puedes soltar. Puedes confiar. Y cuando lo haces, comienzas a ver con más claridad, a vivir con más paz y a descubrir que lo que estabas buscando afuera, siempre estuvo dentro. El arte de la entrega consciente. Una de las ideas más revolucionarias del budismo es que no necesitamos controlar para estar en paz. Lo que necesitamos es entregarnos. Pero no se trata de una entrega pasiva ni resignada. Es una entrega consciente. Una decisión profunda de confiar en la vida, en la impermanencia y en nuestra propia naturaleza despierta. La mente que no está entrenada cree que si no tiene el control,
va a perder el rumbo. Por eso se aferra. Quiere certezas. Quiere asegurar que las cosas salgan como espera. Pero esa actitud genera una tensión interna que desgasta. Es como vivir con el freno de mano puesto. Avanzas, sí, pero con esfuerzo innecesario. En cambio, la entrega consciente no significa cruzarse de brazos. Significa soltar el deseo de controlar el resultado y enfocarte en el momento presente. En hacer lo que toca con atención, sin esperar que las cosas salgan de una forma específica. Esta actitud tiene raíces profundas en el budismo. Por ejemplo, en la práctica del karma yoga o de la acción sin apego, se enseña que debemos actuar con intención pura, pero sin aferrarnos al fruto de la acción. Imagínate a alguien plantando una semilla. Puede ponerle agua, puede cuidar la tierra, puede asegurarse de que reciba sol. Pero no puede forzar a la planta a crecer más rápido. Lo mismo ocurre con los procesos internos. Puedes practicar, meditar, observar, pero no puedes forzar el despertar. Puedes crear las condiciones, y soltar el resultado. Esa es la clave. La entrega no es pasividad, es inteligencia espiritual. Porque reconoce que hay cosas que no dependen de ti. Que el universo tiene un ritmo, una dinámica, que a veces no entendemos desde la mente racional, pero que si la respetamos, todo fluye con más armonía. Muchos maestros budistas hablan de la entrega como una práctica diaria. No como un acto dramático, sino como una forma de estar en el mundo. Cuando aparece una emoción fuerte, como el miedo o la ira, la mente quiere controlarla, suprimirla, empujarla. Pero la entrega consiste en observarla, darle espacio, dejar que se manifieste sin dejarte arrastrar por ella. En la práctica de meditación, esto se vuelve muy claro. Si tratas de controlar la experiencia, de evitar pensamientos o sensaciones incómodas, lo único que logras es aumentar la tensión. Pero si te sientas con la intención de observar, de respirar, de permitir, todo cambia. Te das cuenta de que no necesitas cambiar lo que sientes para estar en paz. Solo necesitas estar presente con lo que hay, sin juicio. Ese es el arte. Estar ahí sin interferir. Observar sin intervenir. Actuar desde el centro, no desde la ansiedad. Y esa práctica empieza a transformar todo. Las relaciones, las decisiones, la forma en que enfrentas los problemas. Porque ya no reaccionas por impulso. No tratas de controlar lo que no puedes. Te enfocas en lo que sí está en tus manos, tu actitud, tu conciencia, tu compasión. Un ejemplo muy bello de esta práctica lo encontramos en la figura del Buda bajo el árbol Bodhi. Durante días se sentó en meditación profunda, sin buscar un resultado, sin intentar controlar la iluminación. Simplemente se entregó al momento, con total presencia. Y en esa entrega, lo que tenía que surgir, surgió. Eso es lo que ocurre cuando dejamos de forzar. La claridad aparece. Las respuestas llegan. La vida se ordena de otra manera. No porque lo empujamos, sino porque dejamos de estorbar. Dejamos de interferir con nuestras expectativas, con nuestras exigencias, con nuestra necesidad de que todo sea diferente. La entrega consciente, en última instancia, es una forma de amar. Amar lo que es. Amar este instante tal como es. Aunque no sea perfecto. Aunque no sea cómodo. Porque solo desde ese amor aparece la verdadera libertad. Soltar no es rendirse, es despertar. Una de las confusiones más comunes cuando hablamos de soltar es pensar que se trata de rendirse, de dejar de luchar porque ya no hay esperanza. Pero desde el budismo, soltar no es señal de derrota. Es señal de sabiduría. Es el momento exacto en el que dejas de vivir desde el miedo y comienzas a vivir desde la conciencia. Soltar no es abandonar tus responsabilidades. No es dejar que todo se desordene. Es dejar de imponer tu ego a la realidad. Es permitir que las cosas sigan su curso, entendiendo que hay un orden mayor que no depende solo de ti. Y eso no te vuelve débil. Te vuelve despierto. Cuando el Buda habló del desapego, no se refería a que uno debe dejar de amar, dejar de tener sueños o aislarse del mundo. Hablaba de soltar la ilusión de que todo debe ser como uno quiere. Soltar la necesidad de controlar a las personas, a las emociones, al futuro.
Porque esa necesidad es una trampa. Cuanto más tratas de aferrarte, más sufres. La palabra clave aquí es despertar. Porque cuando sueltas, empiezas a ver la realidad con más nitidez. Sin el filtro de tus expectativas, sin el ruido de tus miedos, sin la distorsión de tus deseos. Y esa claridad te da una libertad que el control jamás te dará. Porque el control viene del ego. El despertar viene del vacío. El vacío, en el budismo, no es un lugar oscuro o sin sentido. Es la apertura a la interdependencia. Es reconocer que todo está conectado, que todo cambia, que nada tiene existencia fija. Cuando entiendes eso, ya no necesitas aferrarte. Porque sabes que nada es tuyo. Todo es experiencia. Todo es tránsito. Todo es una oportunidad de aprender, de observar, de crecer. Esto se ve con fuerza en las relaciones. Muchas veces creemos que amar es retener. Que si alguien se aleja, debemos hacer todo para que se quede. Pero el amor real, desde la compasión budista, no necesita poseer. Al contrario, permite. Permite al otro ser libre, incluso si eso implica su partida. Porque el amor no se mide por el control que tienes sobre alguien, sino por la paz que sientes al desearle lo mejor, aunque no esté a tu lado. Soltar es también reconocer tus límites. A veces, no puedes más. A veces, lo has intentado todo. Y en vez de seguir forzando, la sabiduría está en decir, hasta aquí. No desde la resignación, sino desde el respeto. Porque sabes que seguir luchando contra lo inevitable solo genera más dolor. Y aquí entra una de las frases más poderosas del budismo, deja ir o serás arrastrado. Cuando te aferras a una situación que ya terminó, a una emoción que no necesitas, a una idea fija sobre ti mismo, te arrastras contigo mismo por caminos de sufrimiento innecesario. Pero si te detienes, respiras, y sueltas, todo cambia. Y ese cambio no es hacia la oscuridad. Es hacia la luz de la presencia. Soltar es un acto de amor hacia ti mismo. Es decirte, merezco estar en paz. Merezco dejar de cargar con lo que no me pertenece. Merezco liberarme del peso del pasado y del miedo al futuro. Porque este momento es todo lo que tengo. Y en este momento, puedo decidir despertar. Y eso es lo que hace el practicante budista. Día tras día, suelta un poco más. El deseo de tener razón. El rencor. La autoimagen. La ansiedad por lo que vendrá. Y con cada paso, la mente se aclara. El corazón se abre. La vida se vuelve más ligera, más plena. Así que la próxima vez que pienses que soltar es perder, recuerda, perder el control es ganar claridad. Y despertar no es un lugar al que se llega. Es lo que ocurre cada vez que dejas de imponer y comienzas a escuchar. Cada vez que dejas de resistir y comienzas a confiar. Cada vez que sueltas y respiras. Preguntas que despiertan la mente. A veces no necesitamos más respuestas. Lo que realmente necesitamos son mejores preguntas. En el budismo, las preguntas son herramientas que rompen la rigidez de la mente. No buscan tener razón, buscan liberar. No intentan llegar a conclusiones, intentan abrir espacios de comprensión. Cuando vivimos en modo control, todo gira en torno a certezas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me aseguro de que nada salga mal? Pero la práctica budista no busca controlar. Busca despertar. Y para eso, invita a cuestionar la base misma de nuestras certezas. Ahí es donde entran las preguntas que sacuden al ego. Una de las más poderosas es, ¿qué estoy tratando de evitar? Esta pregunta no es para juzgarte. Es para descubrir. Porque muchas veces el control nace del miedo. Del miedo a sentir tristeza, a experimentar rechazo, a fracasar. Entonces el ego se protege, se arma de estrategias, y trata de mantener todo bajo su dominio. Pero cuando te preguntas sinceramente qué estás evitando, empiezas a ver el miedo en su forma más clara. Y al verlo, puedes soltarlo. Otra pregunta transformadora es, ¿qué pasaría si dejo que esto sea como es? Esta pregunta abre un espacio enorme. Porque no se trata de aceptar lo que te gusta.
Se trata de abrirte también a lo que te incomoda. A la incertidumbre, al silencio, al cambio. Y al hacerlo, algo cambia dentro. Dejas de pelear con lo que no puedes cambiar. Y eso, por sí solo, ya es una forma de paz. El budismo también nos invita a explorar la raíz del sufrimiento con preguntas como, ¿quién está sufriendo? Esta no es una pregunta filosófica abstracta. Es una forma de observar que muchas veces el que sufre no es tu ser esencial, sino una idea rígida de ti mismo. Una identidad que cree que todo debe ser como espera. Y cuando te haces esa pregunta con honestidad, empiezas a ver que el yo que quiere controlar, en realidad, no es tan sólido como parece. Es solo un patrón mental. Una construcción. Y aquí entra una de las prácticas más profundas, el cuestionamiento del yo. ¿Quién soy cuando dejo de controlar? ¿Qué queda cuando suelto la historia que me cuento? Estas preguntas no buscan una respuesta intelectual. Son como una antorcha que ilumina lo que estaba oculto. Y al iluminarlo, lo disuelven. Otro punto clave es observar desde dónde estás actuando. Pregúntate, ¿esto nace del miedo o del amor? ¿Desde el apego o desde la libertad? Cada vez que actúas, hay una intención detrás. Y si la reconoces, puedes soltar lo que nace del miedo y cultivar lo que nace del despertar. La práctica budista no es una lista de respuestas definitivas. Es una aventura interior guiada por preguntas poderosas. Porque esas preguntas deshacen las estructuras rígidas del ego. Y cada vez que una estructura cae, algo dentro se libera. Y lo más bello es que no necesitas resolver todo para avanzar. Solo necesitas seguir preguntando. Con humildad. Con coraje. Con apertura. Porque el camino del despertar no es un camino de certeza. Es un camino de descubrimiento constante. Y cada pregunta sincera es un paso hacia la verdad. Así que, si estás en un momento de lucha, de control, de ansiedad, detente. Respira. Y pregúntate con honestidad, ¿qué estoy controlando y por qué? ¿Qué estoy evitando sentir? ¿Quién sería si soltara esto ahora? Y no respondas rápido. Solo escucha. Solo observa. Porque en ese espacio sin respuesta, comienza el despertar. Aceptación radical, convivir con lo que duele. Una de las enseñanzas más poderosas, pero también más desafiantes del budismo, es aceptar profundamente todo lo que aparece. No solo lo agradable, lo placentero o lo fácil. También lo incómodo, lo incierto, lo que duele. Y esa aceptación no significa resignarse. Significa abrazar. Significa estar presente con lo que es, sin rechazarlo, sin huir, sin querer cambiarlo de inmediato. Esto es lo que se conoce como aceptación radical. Una práctica que nos invita a abrir el corazón incluso a aquello que nunca imaginamos que podríamos sostener. En lugar de luchar con el dolor, lo acompañamos. En lugar de evitar la tristeza, la respiramos. En lugar de huir del miedo, lo observamos con compasión. ¿Por qué hacemos esto? Porque el rechazo al dolor es lo que más sufrimiento añade. El dolor en sí puede ser intenso, pero el intento de evitarlo, controlarlo o negarlo es lo que lo convierte en sufrimiento crónico. Es como tener una herida y tratar de taparla con fuerza en lugar de limpiarla suavemente y dejar que sane. El Buda hablaba de las dos flechas. La primera flecha es el dolor inevitable. La pérdida, la enfermedad, la incertidumbre. Esa no la puedes evitar. Pero la segunda flecha es el sufrimiento que añadimos con nuestra resistencia. El juicio, el miedo, la queja. Y esa segunda flecha, si podemos evitarla. La aceptación radical es lo que evita que nos disparemos esa segunda flecha. Aceptar lo que duele no es una tarea sencilla. Requiere coraje. Requiere presencia. Pero es una de las llaves más profundas de la transformación interior. Porque cuando dejas de pelear con la vida empieza a mostrarse tal como es. Y en esa desnudez hay una verdad liberadora. La atención plena es una herramienta fundamental en este proceso. Cuando algo incómodo aparece, en lugar de reaccionar, pausas. Respiras. Llevas tu atención al cuerpo.
Observas cómo se manifiesta la emoción. Quizás hay tensión en el pecho, un nudo en la garganta, calor en las mejillas. Y simplemente estás ahí, respirando con eso. Sin analizarlo, sin juzgarlo, sin querer cambiarlo. Acompañar el dolor así es un acto de compasión. Es decirte, esto también forma parte de la vida, y puedo sostenerlo. Y cuando lo haces, ocurre algo profundo. El dolor no se vuelve más fuerte. Se vuelve más claro. Más humano. Y en esa claridad, empieza a perder su poder destructivo. Muchos practicantes descubren que cuando dejan de rechazar el dolor, algo se abre dentro. No es que desaparezca de inmediato, pero deja de ser una amenaza. Se convierte en un maestro. Porque cada emoción difícil que enfrentamos con conciencia, nos muestra algo que no habíamos visto. Una herida antigua. Una expectativa no cumplida. Una creencia limitante. Y al ver eso con claridad, empezamos a sanar. Este proceso también requiere paciencia. No se trata de aceptar una vez y que todo cambie. Se trata de aceptar una y otra vez. Cada día. Cada vez que el miedo vuelve. Cada vez que el enojo surge. Cada vez que la tristeza aparece. Y con el tiempo, esa práctica constante va entrenando el corazón. Lo hace más fuerte, pero también más tierno. En el budismo, la aceptación radical no es solo para momentos difíciles. Es una forma de vivir. Porque la vida, con sus luces y sus sombras, siempre está cambiando. Nada es fijo. Nada es permanente. Y si puedes estar en paz incluso cuando duele, entonces has encontrado algo más grande que el placer, has encontrado sabiduría. Así que cuando el dolor aparezca, no huyas. No intentes controlarlo. Quédate. Respira. Escúchalo. Acompáñalo como lo harías con un amigo que está sufriendo. Y recuerda que en esa presencia, estás practicando lo más profundo del camino budista, la compasión hacia ti mismo y la rendición amorosa ante lo que es. La acción desde el vacío, Wu Wei no mente. Uno de los conceptos más poderosos y, al mismo tiempo, más sutiles de las tradiciones orientales es el de actuar sin esfuerzo, desde el vacío interior. En el budismo zen y en el taoísmo esto se conoce como actuar desde la no mente o el Wu Wei, que significa literalmente no hacer o acción sin forzar. Pero cuidado, esto no quiere decir que uno se vuelve pasivo o que deja de hacer cosas. Significa que actúas desde un estado interior limpio, libre de interferencias mentales, sin el ruido constante del ego y sin el deseo de controlar los resultados. Es la acción que surge de la claridad, no de la ansiedad. Cuando estás en un estado de no mente, no estás atrapado en pensamientos del pasado ni del futuro. No estás decidiendo desde el miedo, ni desde el deseo de aprobación. Simplemente estás ahí, presente, atento, abierto. Y desde esa apertura, surge una acción precisa, adecuada, en armonía con lo que está ocurriendo. Imagínate por un momento un músico que improvisa. No está pensando en cada nota. No está planificando cada acorde. Está fluyendo. Su mente no interfiere. Su cuerpo y su espíritu están tan alineados que la música simplemente sucede. Eso es no mente. Esa es la acción desde el vacío. En el budismo, este estado se cultiva a través de la práctica meditativa. Al observar sin juzgar, al estar presente sin reaccionar, vas limpiando el terreno mental. La no mente no es una mente vacía de pensamientos, sino una mente libre de apego a los pensamientos. Es como el cielo, los pensamientos pueden pasar como nubes, pero tú ya no te aferras a ninguno. Y cuando no hay apego, no hay miedo. No hay necesidad de controlar. Porque estás conectado con algo más profundo, la conciencia pura. Desde ahí, la acción ya no nace de la inseguridad, sino de la sabiduría espontánea. Es la forma en la que actúa la naturaleza. Un árbol no se esfuerza por crecer. El río no se impone a su camino. Todo ocurre en armonía porque no hay ego interfiriendo. Nosotros, como seres humanos, podemos aprender mucho de esa sabiduría natural. Y la forma de hacerlo es soltando el control. Esto puede aplicarse a cualquier situación. Una conversación difícil. Un problema en el trabajo.
Una decisión importante. En vez de reaccionar desde la urgencia o el miedo, puedes parar, respirar, conectar con el vacío interior, y desde ahí, responder. No desde el hábito. No desde la mente condicionada. Sino desde la presencia. Y lo más interesante es que cuando actúas desde ese lugar, los resultados suelen ser mucho más armónicos. Porque no estás imponiendo tu voluntad al mundo. Estás colaborando con él. Estás en sincronía con lo que ocurre. Y esa sincronía trae fluidez, trae paz, trae eficacia real. Muchos grandes maestros hablan de este estado como un espacio donde tú no haces, sino que las cosas se hacen a través de ti. No porque estés inactivo, sino porque dejas de ser el obstáculo. Dejas de ser el que empuja. Te vuelves el canal. Y esto es posible para todos. No es un don exclusivo de algunos. Es una capacidad natural que se entrena. Que se despierta con la práctica. Con la meditación. Con la atención plena. Con la humildad de dejar que la vida te enseñe. Así que la próxima vez que te sientas atrapado entre querer controlar y no saber qué hacer, detente. Respira. Entra en ese espacio de no mente. Y desde ahí, permite que surja la acción. No empujes. No fuerces. Solo responde desde la quietud. Porque desde ese vacío, todo está lleno. Desde esa quietud, todo se mueve. Y desde esa no mente, todo florece. Prácticas diarias para aprender a soltar. Soltar el control no es una idea bonita que simplemente entendemos y ya cambia nuestra vida. Es una práctica. Un entrenamiento diario. Y en el budismo, el camino hacia la liberación siempre pasa por la acción consciente, por hábitos que nos van reeducando internamente para dejar de aferrarnos y empezar a vivir con ligereza. Una de las prácticas centrales para esto es la meditación. Pero no cualquier tipo de meditación. Vamos a hablar de 3 formas especialmente útiles para aprender a soltar. La primera es samatha, la meditación de calma mental. Esta práctica consiste en llevar la atención a un solo objeto, como la respiración. Al principio, la mente va a querer irse a 1000 lugares. Va a querer controlar el silencio, buscar experiencias especiales, sentirse frustrada si no consigue hacerlo bien. Pero justo ahí está el entrenamiento. En no controlar. En simplemente observar la respiración, una y otra vez, sin forzar. Esta práctica entrena la mente para soltar expectativas y descansar en lo que es. La segunda es vipassana, o meditación de visión profunda. Aquí no solo observas la respiración, sino que prestas atención a todo lo que surge en tu experiencia, sensaciones, emociones, pensamientos. Y no haces nada con ellos. No los juzgas, no los empujas, no los analizas. Solo los ves pasar. Esto te entrena a no identificarte con lo que sientes. A ver que todo es impermanente. Y que por tanto, nada merece ser controlado. Todo puede ser dejado ir. La tercera es Metta Bhavana, la meditación del amor bondadoso. Esta práctica trabaja con el corazón. Repite frases como, que esté en paz, que sea libre de sufrimiento. No solo para ti, sino para los demás. Y en ese proceso, empiezas a soltar el juicio, la culpa, el resentimiento. Porque el amor no puede coexistir con el control. Donde hay apertura, hay espacio para soltar. Además de la meditación formal, hay prácticas diarias muy simples que pueden ayudarte a soltar. Una de ellas es la respiración consciente. Durante el día, cada vez que sientas que algo te supera o que estás queriendo forzar una situación, detente. Inhala profundo. Exhala suave. Y al exhalar, suelta. Suelta la tensión del cuerpo. Suelta el pensamiento. Suelta la necesidad de que algo sea diferente. Haz esto varias veces al día, como una micropráctica de soltar. Otra herramienta poderosa es la observación del deseo. Cuando te des cuenta de que quieres controlar algo, no te juzgues. Solo obsérvalo. Di en tu interior, aquí está el deseo de controlar. Y luego pregúntate, ¿puedo dejarlo ir por ahora? Esta pregunta no busca eliminar el deseo a la fuerza.
Solo lo pone en perspectiva. A veces, solo reconocer que estás aferrado ya es el primer paso para soltar. También puedes incorporar el ritual del soltar al final del día. Antes de dormir, haz una revisión breve. ¿Qué situaciones quise controlar hoy? ¿Dónde podría haber soltado más? Luego, visualiza cómo las entregas. Imagina que las dejas ir en una corriente de agua o que las pones en una hoja y las dejas flotar. Este simple acto simbólico puede tener un gran poder emocional. Y no olvidemos el cuerpo. La tensión física muchas veces es el reflejo del control mental. Practicar yoga suave, estiramientos conscientes o incluso caminar en silencio pueden ayudarte a liberar esa carga invisible que llevas encima sin darte cuenta. Soltar no es un acto aislado. Es un camino. Y cada día que eliges practicar una pequeña entrega, estás avanzando. No importa si es difícil. No importa si algunas veces vuelves a controlar. Lo que importa es que vuelvas. Que recuerdes. Que te tomes de la mano y digas, puedo practicar de nuevo. Porque cada instante es una oportunidad para elegir soltar. Cuando sueltas, todo llega. Hay un momento en el camino espiritual en que ocurre algo casi mágico, después de tanta lucha, de tanto querer controlar, de tanto miedo por soltar, simplemente lo haces. Y cuando lo haces, cuando de verdad sueltas desde el corazón, descubres algo que ninguna estrategia ni esfuerzo forzado puede darte, lo que tanto buscabas empieza a llegar por sí solo. Esta es una paradoja central en el budismo. Cuanto más persigues algo con ansiedad, más se aleja. Pero cuando lo sueltas, cuando dejas de necesitarlo con desesperación, cuando lo liberas desde una mente presente y abierta, la vida responde. No porque hayas renunciado a tus sueños, sino porque has renunciado al apego. Y eso te coloca en sintonía con el flujo natural del universo. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Algunas son pensamientos repetitivos, otras son exigencias que te impones, otras son emociones no resueltas. Y caminas por la vida con esa carga, preguntándote por qué te sientes estancado, por qué nada cambia, por qué todo pesa tanto. El día que decides poner la mochila en el suelo y seguir caminando más ligero, te das cuenta de todo lo que estaba delante y no podías ver. Esto no es una metáfora bonita. Es una realidad que muchas personas experimentan cuando comienzan a practicar el desapego desde el budismo. Historias de personas que dejaron relaciones tóxicas, que soltaron un trabajo que las desgastaba, que se permitieron vivir sin saber qué iba a pasar. Y cuando lo hicieron, apareció algo mejor. No porque lo forzaron, sino porque lo permitieron. El budismo enseña que todo llega en su momento. La semilla no da fruto antes de tiempo. La flor no se abre si la fuerzas. Todo tiene su ritmo. Pero para que algo nuevo llegue, primero tiene que haber espacio. Y si tu mente está llena de control, de juicios, de miedo, no hay espacio para lo nuevo. Por eso soltar es tan poderoso. Porque no es un fin. Es una apertura. Es una declaración silenciosa al universo que dice, estoy listo para lo que tenga que venir. No necesito que sea como yo quiero. Solo necesito estar presente. Confiar. Caminar. Y eso no significa que todo será fácil o inmediato. A veces lo que llega es un silencio. O una emoción no resuelta que emerge para ser sanada. Pero incluso eso es parte del regalo. Porque al soltar, también permites que la verdad emerja. Y la verdad, aunque a veces duela, siempre libera. En el camino budista, se valora mucho la confianza en el Dharma. Esa inteligencia natural que guía la vida. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas practicar, abrir el corazón, y confiar en que la vida sabe. En que el vacío no es ausencia, sino espacio fértil. Y que cada vez que sueltas, algo nuevo puede germinar. Y cuando eso nuevo llega, no se siente como un premio, ni como algo que hayas conseguido con esfuerzo. Se siente como algo natural. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando a que te vaciaras lo suficiente para poder entrar. Así que si estás en un momento de transición, si no sabes qué va a pasar, si sientes que perdiste el control, quizá estás más cerca de recibir de lo que imaginas. Solo respira. Observa. Suelta.
Y deja que la vida te muestre lo que tiene preparado para ti. Porque cuando sueltas, todo llega. No porque hiciste algo mágico, sino porque dejaste de interferir. Y en ese espacio silencioso, aparece lo verdadero.